A ver, mi amada hermana de Gloria, seguimos en la tarea. El siguiente tema es, hablemos de la oración en lenguas, ¿no? Hablemos de la oración en el Espíritu. Fíjate que ahorita antes de empezar a grabar este audio, pues le digo al Espíritu Santo, dependo de ti porque no tengo ni idea de qué voy a decir. Digamos, si tú me pones a hablar humanamente de los otros temas que han fluido, tengo algo que decir, pero de las lenguas dependo de él. Entonces, bueno, a ver qué fluye en este audio, que seguramente será información útil y valiosa para ambos. Fíjate, Anabel, que a mí me costó bastante orar en el Espíritu. Orar en lenguas. Usaré los dos términos. A veces diré orar en el Espíritu, a veces orar en lenguas. Es lo mismo. Cuando finalmente logró el Espíritu Santo fluir en mí para ese don, me di cuenta, Anabel, de que no fluía porque mi razonamiento no lo dejaba fluir. ¿A dónde voy con esta reflexión, Anabel? La principal oposición para que el orar en lenguas no fluya es mental. Y en las personas que, digamos, tenemos un cierto grado académico, que hemos estudiado alguna profesión, muchas veces se levanta un rechazo a las lenguas, pues por pensar de que en verdad, que lo que se está es balbuceando, que lo que se está diciendo es algo que no tiene sentido. Entonces hay una lucha mente-espíritu en el tema de la oración en lenguas, ¿no? Una vez que eso se empieza a romper, pues así, no sé cómo te sucedió a ti, pero en mi caso empecé a soltar unas oraciones en lengua y después empecé a soltar un poquito más largo y así fui fluyendo, ¿no? Anabel, en mi experiencia personal, y a partir también de lo leído en la Biblia, Anabel, orar en lenguas es un aspecto que en verdad nos diferencia de quienes somos a quienes no somos. O sea, la gente que estuvo en el aposento alto, todos recibieron el don. Los apóstoles oraban en lenguas. Entonces, Anabel, el tema de las lenguas, que es bastante controversial en la iglesia, porque hay iglesias cristianas en las que creen en eso y hay iglesias cristianas en las que no, al final también sirve como una especie de síntoma que nos muestra, mire, el Espíritu Santo está fluyendo en ti. Ojo, Anabel, del lado del mal también se habla en lenguas. O sea, no necesariamente el escuchar ese tipo de vocablos proviene de Dios. Pero en el caso de nosotros que sabemos y sentimos de qué lado estamos, pues el orar en lenguas proviene del Espíritu Santo. Anabel, el orar en lenguas es un arma muy poderosa que tenemos en nuestras manos y tenemos en nuestro alcance y que hemos sido bendecidos de recibir. O sea, orar en lenguas no lo tiene cualquiera. Orar en lenguas es algo que el Espíritu Santo decide a quién le entrega. Entonces es un arma que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, decide a quién entregarle, porque no todos lo pueden utilizar. Tú no le vas a dar una pistola a un niño. Entonces es un arma que nosotros tenemos que dejar fluir y cada día aprender a utilizar aún más. Fíjate algo, Anabel, últimamente, cuando se presenta una situación, bien sea de orar por alguien, de orar por mí mismo, de algo, y no tengo la más mínima idea de qué hacer, me voy a las lenguas. Empiezo a orar en lenguas. No sé cómo será en tu caso, pero en mi caso siempre fluyen. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. En mi caso yo lo único que tengo es que abrir la boca y fluyen.
No tengo problemas así como, uy, no puedo orar en lengua en este momento. No, en mi caso siempre fluyen. Entonces cuando no tengo idea de algo, Anabel, pues abro mi boca, empieza a fluir la oración en lengua, y en mi espíritu me puede venir la respuesta. Me puede venir como un sentir, me puede venir como una voz en mi corazón, me puede venir como diversas maneras que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Pero asimismo, Anabel, esa herramienta debemos aprender a utilizarla y como todo, Anabel, a mí me ha tocado orar, desde orar en lenguas por menos de un minuto, hasta recuerdo una vez que viajé a Mérida, una vez que viajé a Mérida, que te lo conté en un audio anterior, oré creo que 8 o 9 horas durante todo el viaje manejando, iba solo. Entonces, es un tema también, Anabel, de que nosotros no debemos limitar el tiempo del Espíritu Santo en la oración en lenguas, Anabel. O sea, si nosotros cortamos al Espíritu Santo a mitad de oración en lenguas, es como que estuviésemos orando en el entendimiento y a mitad de oración cortemos. Si nosotros cortamos una oración a la mitad, la oración queda incompleta. Lo mismo sucede si nosotros paramos al Espíritu Santo cuando la oración en lenguas está fluyendo. Obviamente hay momentos, pero en mi caso he visto de que me queda un minuto, en ese minuto la oración misma, el Espíritu Santo mismo, culmina la oración. ¿A dónde voy con esta reflexión que viene? Es que debemos ser cuidadosos, Anabel, de que sea el Espíritu Santo el que fluya en la oración en lenguas, tanto para la duración, como para el ritmo, como para lo que se dice, pero principalmente en cuanto terminarla, Anabel. Recuerdo que en el ayuno, pero en los primeros días del ayuno total, cuando dejé de comer, sentí la dirección una madrugada, a las 3 de la mañana, sentí la dirección de Luis, te vas a arrodillar, fue arrodillado, te vas a arrodillar y vas a orar en lenguas por Nidia el tiempo que sea necesario. Cuando nomás me arrodillé sentí en mi corazón, esto va como para 6 horas mínimo, Anabel, y oré, y ciertamente, Anabel, a las 6 horas, la oración terminó. El punto es, Anabel, que dependiendo de lo que se está moviendo en el mundo espiritual a partir de esa oración en lenguas, no podemos dejarla incompleta. Tenemos que dejar que la oración fluya en su totalidad, Anabel. Fíjate que de lo que he comprobado a partir de la oración en lenguas es, Anabel, a Dios no lo sorprende nada. Cuando Dios nos dice, mire, usted va a recibir tanto dinero, para nosotros es una profecía, pero para Dios eso ya sucedió en el mundo espiritual. Entonces, cuando nos movemos en la oración en lenguas, nos estamos moviendo en el mundo espiritual y accedemos al conocimiento de cosas que ya sucedieron en el mundo espiritual, pero también a cosas que en el mundo espiritual están previstas suceder, pero Dios quiere que evitemos o cambiemos. Entonces muchas veces, Anabel, esta oración en lenguas, sin nosotros saberlo, está moviéndose en el mundo espiritual para evitarnos cosas que nos iban a suceder o para favorecer que sucedan cosas que quizás no iban a suceder. Entonces, las oraciones en el espíritu hay que dejarlas fluir cada vez que vengan, Anabel. Después del ayuno yo lo había colocado como en un horario. A tal hora voy a orar en el espíritu. Últimamente no, Anabel. Últimamente cada vez le solté la agenda a Dios y las oraciones en el espíritu fluyen según van viniendo. A veces más largas, a veces más cortas, a veces cantadas, a veces habladas. Uno debe dejar que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere.
Fíjate, Anabel, que una vez un amigo me comentó que su hermana estaba muy enferma y estaba postrada en una cama. No sé, mi amigo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho amor y sentí la dirección. Mire, mi hermano, vamos a visitarla, no sé, siento la dirección de ir a conocer a su hermana. Nos fuimos a visitarla, Anabel. Cuando llego a la casa a la casa de la visita, la muchacha está totalmente inmóvil en una cama. Anabel no sé definir el término. La enfermedad es una enfermedad que es algo que tiene en el cerebro. Le quitó toda la movilidad y nada, pues la muchacha está flaquita en el hueso, en una cama, y lo único que hace es medio hablar porque no se le entiende muy bien y medio mover la cabeza, ¿no? Entonces yo llego, primero que me llamó la atención el deseo en mi corazón de ir a esa casa, ¿no? Cuando llego a esa casa, de inmediatamente discerní que espiritualmente ahí había una cosa que estaba atacando a esa muchacha. O sea, ahí había un ataque continuo. Y le pregunto que si ella se sentía atormentada en ese cuarto, y la chama me dice que sí. Y la mamá que estaba presente me dice, mire Luis, ella dice que en las noches la atormentan, la atacan, que ve cosas, que aquí en este cuarto es atacada. Entonces, Anabel, pues mi amigo y yo habíamos ido como cristianos, mi amigo también es cristiano, y sabíamos que nuestro deber era orar por ella. Pero en el momento, Anabel, cuando, está bien, vamos a orar, yo no pude orar en mi entendimiento, no pude orar con palabras entendibles, porque es que no tenía la más mínima idea de qué se debía orar, digámoslo así. O sea, yo podía haber abierto mi boca y decir cualquier cantidad de cosas, mejórate en el nombre de Jesús y declarar la sangre de Cristo y muchas cosas, ¿no? Que fluyen en nuestras oraciones. Pero es que la estrategia en ese momento con ella no era la oración en el entendimiento, no era esa oración. Entonces yo lo que le dije a la mamá, a ella y a mi amigo fue, miren mis hermanos, cierren los ojos, yo voy a orar en lenguas, ni yo sabré qué es lo que voy a decir, pero siento que así debe fluir la oración. Nada, todos cerramos los ojos, yo empecé a orar en lenguas, esa misma oración, Anabel, mientras que yo oraba en el Espíritu, esa misma oración en el Espíritu levantó la oración de mi hermano, de mi amigo que estaba al lado. No en el Espíritu, porque él todavía no ora en el Espíritu, pero la oración que yo escuchaba en él, empezó a fluir con poder. O sea, lo que empezó a salir por la boca de él era una oración de poder. Bueno, terminamos de orar por la muchacha sintió paz, no se sanó, pero empezó a sentir paz. Y cuando indago en el tema, Anabel, era una muchacha preciosa, pero una miss, según me cuenta mi amigo, eso era el bombón cotizado eso es en Puerto Cabello. Ella se casó con X persona, pero esa persona estaba metida de lleno en el mundo de la santería, Anabel. Y no sé en qué momento X, creo que vino una separación entre ellos y en ese momento fue que ella se enfermó. O sea, Anabel, lo que la chama tiene es un ataque totalmente demoníaco. Una cosa, claro, que los médicos el diagnóstico que han visto es que tiene una vena tapada en el cerebro, ¿no? Pero al final lo que la chama tiene en verdad es un ataque completamente demoníaco. Por eso mi oración en entendimiento no hubiese hecho nada, hubiese hecho poco. Lo único que le pudo generar un poco de paz a la muchacha fue la oración en el Espíritu. Después a los días yo le pregunté a mi amigo y él me dice, mire Luis, la mamá dice que ha estado un poco más tranquila desde aquel momento que oramos por ella. Claro, el punto es que la gente, Anabel,
pues no agarra las recomendaciones. Y hay un gran tema de que muchas veces se ven juzgados por nosotros cuando emitimos un comentario, por nosotros los cristianos. Mi recomendación fue, mire, esta muchacha lo que necesita es tener permanentemente música de adoración en este cuarto, música de adoración. Entonces yo le dije, mire, no, tienen que buscar la manera de ponerle música de adoración. Entonces, claro, la persona o no le prestan atención, hay toda una lucha, de oposición, pero cuando no se toman las recomendaciones que se hacen, pues al final no se avanza, al final no se fluye. Fíjate, Anabel, que hay un caso de un muchacho beisbolista que yo sé que Dios lo eligió para hacerlo Grande Liga, y no, Anabel, y el chamo tiene un llamado tan grande que Dios me mostró que el llamado con él es hacerlo Grande Liga de béisbol, pero que después, a los años, después de su retiro de béisbol y de todo, y llegar a su madurez ya de unos 40, 50, 60 años, el plan de Dios es hacerlo presidente de Venezuela. O sea, Anabel es un chamo con un llamado enorme. Y su corazón es un corazón agradable ante los ojos de Dios. El chamo tiene 18 años, ¿no? Entonces, ha sido un gran tema porque yo le digo, mi hermanito, el punto es que usted tiene que clamar, orar en lenguas, porque usted lo que está orando ahorita es con un batecito de plástico. Entonces, claro, yo entiendo lo difícil que es, ¿no? Porque a mí me costó. Pero el hecho de que nos cueste no indica que no debemos dejar de pedirlo. Entonces, yo sé que tú ya recibiste el don, pero al final nosotros tenemos que hacer el llamado de atención a muchas personas y miren, Señor, usted necesita el don de orar en lenguas, pídalo, clame, recibir el Espíritu Santo. Si llega a recibir el Espíritu Santo, clame, recibir el don. ¿Por qué, Anabel? Porque la gente necesita el bate de madera. Es el ejemplo que le doy al beisbolista. Le digo, mire, mi hermanito, usted que sabe de béisbol, usted con un batecito de plástico no va a hacer nada. Usted necesita un bate de madera o un bate de aluminio. Es lo mismo en el mundo espiritual, Anabel. Orando solo en el entendimiento es como luchar con un batecito de plástico. Que he visto yo en mi experiencia personal, orar en el espíritu, orar en lenguas es como luchar con un bate de madera. Pero orar en el espíritu, orar en lenguas, en adoración, Anabel, eso es como agarrar un bate, pero como las espadas de la guerra de las galaxias. Es como agarrar un bate de láser. Entonces nosotros tenemos que favorecer cada día más el fluir del don de orar en el espíritu, Anabel. Que se mueva, que salga, que diga. Fíjate que una vez yo le digo a Luis Alejandro, a mi hijo, estaba yo como emocionado porque yo oraba en lengua, y yo le digo, Luis, mira como, oye el idioma de Los Ángeles, Luis. Oye cómo voy a orar, para que veas. Y empecé a orar en lenguas, ¿no? Y a mi hijo le dio pánico. Papá, ¿qué es eso? Cállate. Yo, Luis, así como eran Los Ángeles, uno no, ese es el idioma de Los Ángeles, uno no sabe qué es lo que dice. Pero a mi hijo le dio miedo, ¿no? Ojo, Anabel, que he sentido yo, una vez que Luis Alejandro regrese, que tengo que fluir para que él fluya en el don y él mismo empiece a orar en el espíritu. A donde voy con la reflexión, Anabel, es que tú tienes que dejar que se mueva, como decimos, tú tienes que fluir cada día más en el espíritu. No sé si ya ha pasado o esté por pasar, porque en el momento menos pensado, Anabel, tus niños empiezan a orar en el espíritu también. Y cuando tus hijos empiecen a orar en el espíritu, mi hermana querida, pues es que ellos mismos agarran, a su tamañito agarran su espadota. Y ellos con su espadota en las manos, Anabel, pues luchan y se defienden ellos mismos, porque así como fluye en un adulto, fluye en un niño. O sea, lo que salga de su boca es lo que él necesita, es lo que él debe clamar. Entonces, mi hermana querida, la invitación con este audio es principalmente
a que no podemos limitar el Espíritu Santo, que debemos que dejarlo que fluya completamente en su oración. Si es de llorar, llorar, si es de arrodillarse, arrodillarse, mire, que pase lo que pase. Hay todavía un clamor en mi corazón, Anabel, que te lo confieso en este momento, me viene a confesártelo, que tengo un anhelo por danzar en gloria. O sea, cuando yo escucho que el rey David en alabanza danzaba, yo quiero llegar a ese nivel, porque está bien, adoro en el espíritu, adoro componiendo, Anabel. En verdad el Señor me ha dado el don de escribir salmos y de componer salmos, pero anhelo el llegar al nivel de danzar. No he podido, en verdad que no me fluye. Un día en el fin de semana que estuve de vigilia y adoración fluyó, pero no sé, como 10 segundos. Pero anhelo llegar a ese nivel. Entonces, Anabel, este tema de la oración en lenguas es un tema que tenemos que buscar explotar, que tenemos que dejar que fluya hasta lo máximo. Y como te digo, puede venir acompañado de adoración, de danza, de muchas manifestaciones divinas. Siento una alegría enorme, pues porque sé que tú ya fluyes en el don. Y de hecho me enteré que fluyes en el don de orar en lenguas cuando bajando del matrimonio de Luis Fernando empezaste a orar en lenguas, ¿no? Pero así como nosotros hemos recibido esa herramienta espiritual, Anabel, necesitamos guiar a los nuestros a que la reciban también. Mi hermana, y no te limites, no, que la niñita está muy pequeña, mejor. Si la niñita desde pequeña empieza a orar en el espíritu, orar en lengua, mejor. Entonces que fluya, mi hermana querida. No sé cuál es el tema de Giovanni, no sé si ya Giovanni ora en el espíritu, pero si él no ora aún en lenguas, y no lo está pidiendo, pues nada, pídelo usted, Anabel. En estos días, Anabel, orando en lenguas, me vino al corazón pedirle perdón a Dios en nombre de Nidia. O sea, fue algo así como, Nidia no tiene la dirección para arrepentirse en este momento, ni para pedir perdón de ciertas cosas, entonces Luisito, asuma usted la voz, y pida perdón y arrepiéntase por ella. Anabel, eso es un vínculo que tenemos los matrimonios. Al ser no dos, sino uno, cualquiera de los dos puede pedir por el otro. Y en ese momento me enteré que me puedo arrepentir por el otro y puedo pedir perdón por el otro, Anabel. Entonces yo no sé si esta información y revelación ya tú la manejabas, porque de hecho yo la estoy aquí reprocesando y me la está confirmando el Espíritu Santo en este momento, pero entiende que si tú te ves, pero es que Giovanni Cabezón no quiere pedir esto, usted pídalo en nombre de él. O sea, y si ves que Giovanni no se quiere arrepentir por esto que hizo, pues usted, mire, Padre amado, en nombre de Jesús, en nombre de Giovanni me arrepiento de A, de B y de C. En nombre de Giovanni pido perdón por A, por B y por C. Anabel, es una herramienta, digámoslo así, que tenemos disponible los matrimonios. Y en este momento, o sea, en aquel momento cuando lo hice y oré de esa manera por Nidia, pues lo hice obedeciendo el designio en mi corazón. Pero en este momento, escribiendo, mandándote este audio, es que acabo de entender con lo que te he dicho que es porque ya no somos dos, sino uno, que eso es posible. Entonces, Anabel, eso nos puede quitar un dolor de cabeza, porque si el cabezón o cabezona, y ojo, después ellos por nosotros, no quiere arrepentirse, no quiere perdonar, no quiere pedir A, no quiere pedir B, pues la otra persona puede tomar el lugar y pedir por ellos, arrepentirse, perdonar X cantidad de cosas. Entonces, bueno, mi hermana querida,
Somos sumamente bendecidos en tener el don de orar en lenguas, en haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero como te lo comenté un día en un mensaje, ahora, Anabel, el siguiente paso es la llenura, Anabel. Y por experiencia personal te digo, la necesitamos, Anabel. O sea, sin la llenura estamos en altibajos. Con la llenura los bajos intentan, pero ya los bajos se hacen menos bajos. Entonces necesitamos fluir en la llenura, Anabel. No tengo dudas de que en el plan de nuestro Señor Jesucristo está llevarte a ese nivel. Entonces nada, Anabel, deja que fluyan las lenguas y no las detengas nunca. Amén.